cuñada celosa secuestró a mi hija para enseñarme una lección porque yo tenía. Es algo extraño ver el mundo desde afuera cuando tu vida de repente se convierte en una tormenta de caos. Y todo lo que puedes hacer es aferrarte con todas tus fuerzas, intentando darle sentido a todo. Así es como me siento mientras reflexiono sobre la serie de eventos que se desarrollaron. No se suponía que fuera así. Mi vida. Con mi esposo. Mi hija. Mi familia, todo era perfecto. O eso pensaba. Mi hija. Lily. Tenía solo 3 meses cuando ocurrió lo impensable. Los días previos estuvieron llenos del caos típico de un bebé recién nacido, alimentaciones nocturnas. Un horario que parecía cambiar cada pocas horas. Y una abrumadora sensación de amor por esta personita que ya me había robado por completo el corazón. Debería haber sabido que algo no estaba bien cuando mi cuñada, Bethany, comenzó a comportarse de manera extraña. Siempre había sido la imagen de la perfección en la familia, bueno. Así parecía en la superficie. Bethany era a la que todos adoraban. La hija milagrosa. Había luchado durante años para concebir y había pasado por todo tratamiento de fertilidad imaginable antes de quedar finalmente embarazada. Su bebé, Ethan, llegó después de lo que parecieron interminables oraciones. Un niño perfecto que era todo lo que ella había soñado. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que había un lado oscuro en su alegría. Bethany siempre había estado acostumbrada a ser el centro de atención. Prosperaba en ello. Y la llegada de su bebé milagroso solo había elevado su estatus. Pero el problema comenzó cuando nació Lily. Mientras yo celebraba la llegada de mi hija con mis amigos y familiares, Bethany parecía alejarse. Noté cómo comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre la atención que Lily recibía. Cada vez que alguien elogiaba los ojos de mi hija, su risa, su dulzura, podía sentir que Bethany se ponía tensa. Fue sutil al principio, comentarios como «Lily es linda». Pero Ethan es perfecto, o «Ethan es un verdadero milagro». No como algunos bebés que simplemente llegaron fácil. Aún así, lo dejé pasar. Bethany también era una mamá nueva. Estaba ajustándose a su propia vida con un bebé. Y era posible que solo se sintiera insegura. No quería hacer un gran problema de eso. Especialmente porque la tensión no era obvia para todos. Pero no tardó mucho en escalar. Una noche, justo cuando me preparaba para la primera reunión familiar de Lily, recibí una llamada de mi esposo, Tom. Su voz temblaba y mi estómago se retorció con la sensación de que algo estaba mal. «Ha habido un incidente», dijo, después de una larga pausa. No tenía idea de lo que significaba. Pero mi corazón comenzó a latir rápido. Mis manos temblaban mientras me quedaba en la cocina, escuchando sus palabras procesarse lentamente en mi mente. «Bethany se llevó a Lily», dijo. Su voz tensa. Ella se la llevó para enseñarte una lección. Algo sobre la atención. Ella la secuestró. Sarah. Se ha ido. Sentí que mi mundo se desplomaba en ese momento. No había palabras. Solo una sensación vacía y dolorosa en lo más profundo de mi estómago. Me sentí entumecida mientras procesaba sus palabras. Pensé que era una broma. Un malentendido. No creía que fuera posible. Bethany. Mi cuñada. La mujer que había conocido toda mi vida, nunca había hecho algo así. ¿Oh sí? La verdad me golpeó lentamente. Como un tren de carga. Mientras iba uniendo las piezas. Bethany lo había planeado durante semanas. Tal vez meses. Y yo había sido demasiado ciega para verlo. Su celosía se había alimentado y con ella crecía el resentimiento de que mi hija le robara la atención. La atención que ella creía que merecía. Siempre supe que Bethany tenía un ego frágil cuando se trataba de ser el centro de atención. Pero nunca imaginé que pudiera llegar tan lejos. A medida que pasaban los minutos, no sabía qué hacer. No podía respirar. No sabía a dónde ir. Mis pensamientos se estaban descontrolando. No era solo el hecho de que Bethany se llevara a Lily, era la intención detrás de ello. Bethany había tomado la decisión de lastimarme de la peor manera posible. De romper la familia.
Y lo más importante, de lastimar a mi hija. Los instintos maternales dentro de mí gritaban. Esto era más que un momento robado de atención. Esto era un ataque a mi hija. A mi familia. A mi vida. Sabía que tenía que actuar rápido. Mi hija estaba en peligro. Ella era mi responsabilidad. Y nadie la iba a quitarme. Ni siquiera la familia. Tom y yo pasamos las siguientes horas sumidos en un estado de pánico e incredulidad. Nuestro primer paso fue contactar a la policía. No podía creer que esto hubiera llegado tan lejos. Pero sabía que no había otra opción. Las acciones de Bethany habían cruzado una línea. Y las autoridades debían estar involucradas. La seguridad de mi hija era más importante que cualquier otra cosa. La policía rápidamente lanzó una búsqueda de Bethany y Lily. Recuerdo estar sentada en la sala. Mi mente corriendo mientras pensaba en lo que Bethany podría estar haciendo. ¿Cómo podría estar tratando a mi preciosa niña? No podía soportar pensarlo. Cada momento se sentía como una eternidad. Continuaba caminando de un lado a otro. Esperando noticias. Pasaron las horas. Y ya casi era medianoche cuando finalmente llegó la llamada. La policía había encontrado el coche de Bethany abandonado en un estacionamiento cerca de un parque. Pero no había rastro de ella ni de Lily. En ese momento, me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi peor pesadilla se estaba desarrollando. Bethany se había ido a esconder. Sabía que la policía la estaría buscando. Y había planeado para eso. La idea de que estuviera manteniendo a Lily en algún lugar oculto, lejos de todos. Lejos de mí, me llevó al borde de la locura. Podía sentir cómo la angustia se apoderaba de mi pecho. No se trataba solo de recuperarla, sino del daño que ella podría estar causando en ese momento. La preocupación me ahogaba. Pero luego sucedió lo impensable. Bethany fue arrestada esa noche. Fue un alivio. Aunque el peso de lo que había hecho se cernía pesadamente sobre mí. La policía la encontró refugiada en una pequeña casa a unas 2 horas de distancia. Y cuando se acercaron, ella intentó resistirse. La imagen de verla detenida no me trajo ninguna alegría. No hubo satisfacción al verla arrestada. Solo había ira, incredulidad y una profunda tristeza por lo que se había perdido. Lily me fue devuelta al día siguiente. Estaba físicamente ilesa. Pero las cicatrices emocionales tardarían más en sanar. Ella era una bebé. Por supuesto. Así que no podía contarme lo que había sucedido durante esas horas en las que estuvo fuera. Pero la mirada en sus ojos, esos ojos grandes y aterrados, hablaban por sí mismos. No entendía lo que había pasado. Pero sentía el miedo. Los siguientes días fueron una confusión de emociones. La familia estaba atónita por lo sucedido. Y yo no podía comprender la realidad de que Bethany hubiera hecho esto. Ella era mi cuñada. La que había estado en todas las reuniones familiares. La persona en la que confiaba. Ahora. Era una extraña para mí. ¿La parte peor? No podía estar enojada con ella sin sentirme culpable. Culpa por haberla querido alguna vez. Culpa por no haber visto su celosía. Culpa por no darme cuenta de cuánto me resentía. Pero ya había terminado. Bethany había sido arrestada y acusada de secuestro. Y su vida, tal como la conocía, se estaba desmoronando. Sin embargo, eso no me hizo sentir mejor. De alguna manera, casi me sentía peor. La persona que una vez vi como familia ahora era una enemiga. Y mi hija, mi dulce pequeña Lily, quedaría marcada para siempre por este incidente. Las acciones de Bethany cambiarían la dinámica familiar para siempre. No podía imaginar cómo esto afectaría a Tom y al resto de la familia. Pero algo estaba claro, nunca la miraría de la misma manera. Pero ahora, mientras el polvo se asentaba y tratábamos de reconstruirnos, había una cosa en mi corazón por encima de todo, mi hija. Ella estaba a salvo. Y eso era lo único que importaba al final. El amor que sentía por ella. La protección que prometí darle. Era inquebrantable. No importaba lo que sucediera después. Sabía que había ganado la batalla más importante de todas. Los días después del arresto de Bethany pasaron en una confusión de informes policiales.
Consultas con abogados y preguntas interminables. Mi cabeza sentía que giraba. Y apenas podía mantenerme aferrada a la realidad de todo esto. La culpa que sentía por no haber notado su celosía. Por no darme cuenta de la profundidad de su resentimiento hacia mí. Me devoraba constantemente. No se trataba solo del secuestro. Eran los años de confianza. De momentos familiares compartidos. Que se habían hecho añicos en un instante. Me encontraba tratando de juntar las piezas de cómo podría regresar a un lugar donde confiara en las personas que se suponía debían amarme más. Por primera vez. Me sentí completamente sola en mi propia familia. Incluso con Tom a mi lado. Tom estaba. Comprensiblemente. Devastado. Siempre había visto a Bethany como una hermana. Su corazón dolía no solo por Lily, sino por la traición tan profunda. Quería confrontar a Bethany. Pero sabía que no cambiaría nada. El daño ya estaba hecho. No había forma de reparar la relación rota. El juicio de Bethany fue largo y tedioso. Pero no pude asistir. No quería ver su rostro. Ni escuchar sus excusas o explicaciones. Ya me había demostrado qué tipo de persona era. La traición era demasiado para soportarla. No podía entender cómo alguien que había compartido fiestas, cumpleaños y tantos otros momentos conmigo podía hacer algo tan vil. Tan cruel sin pensarlo. Tom y yo tuvimos muchas discusiones sobre qué hacer a continuación. No solo para nosotros, sino para nuestra hija. La culpa que sentía por haberla puesto a ella en esta experiencia traumática era abrumadora. Ella solo tenía 3 meses. Y aunque no lo recordaría en el futuro, los efectos sobre nuestra familia perdurarían. El vínculo cercano que teníamos con el resto de la familia ahora era un recuerdo lejano. Algo que no podría restaurarse. Decidimos tomar un tiempo alejado del resto de la familia. Estaba claro que el trauma causado por las acciones de Bethany dejaría una cicatriz en todos nosotros. En las semanas que siguieron, nos centramos en sanar como unidad familiar. Nuestro hogar se convirtió en un santuario. Un lugar de refugio. Pero no podía evitar preguntarme cuánto tiempo tomaría antes de que las sombras del pasado desaparecieran. Pasé largas horas reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Repasando momentos del pasado. Tratando de entender cómo no había visto las señales de celos de Bethany. Siempre había creído que la familia era lo único que nunca me traicionaría. Estaba equivocada. Una tarde. Me encontré mirando las viejas fotos familiares que teníamos en cajas en el ático. Imágenes de nosotros celebrando fiestas. Cumpleaños. Vacaciones. Todos los momentos felices que ahora se sentían como un sueño lejano. Me encontré sentada en el ático durante lo que me pareció horas. Perdida en mis pensamientos. Bethany. La niña dorada. Ya no era la persona en la que alguna vez me había fijado. Ella había traicionado todo lo que pensaba que representaba. Y ahora. Era una extraña. La culpa y el dolor que había estado cargando durante semanas finalmente llegaron a su punto máximo mientras estaba en el silencio de mi hogar. No pude ignorarlo por más tiempo, estaba enojada. Enojada con Bethany. Enojada conmigo misma por haber sido ciega a su celosía. Enojada con la forma en que todo se había desmoronado. Pero lo más importante. Estaba enojada por todo lo que mi hija había sufrido debido a eso. La decisión de cortar lazos con Bethany no fue fácil. Pero era necesaria. No podía permitir que ella tuviera más influencia sobre mi vida o mi familia. Por más que Tom y yo quisiéramos entender por qué lo había hecho. Sabíamos que algunas cosas no podían repararse. El daño era irreversible. El proceso de sanación fue lento. Pero con el tiempo, comencé a sentir que podía respirar nuevamente. No fue fácil, hubo noches en las que me despertaba sudando frío. Pensando en lo que podría haberle pasado a Lily. En lo cerca que estuve de perderla. Pero en esos momentos, me recordaba a mí misma que ella estaba a salvo ahora. Y eso era todo lo que importaba. Seguimos adelante. Paso a paso. Y aunque parecía que todo se había desmoronado, empecé a darme cuenta de que me había dado algo que no tenía antes, un renovado sentido de fortaleza. El amor que sentía por mi hija. El vínculo que compartía con ella. Era inquebrantable. No podía cambiar el pasado.
Pero podía dar forma al futuro. Mientras tanto, la vida de Bethany se desmoronaba. Las consecuencias de sus acciones eran de gran alcance. La acusación de secuestro era solo el comienzo. El impacto emocional sobre ella y las consecuencias de perder a su familia casi eran insoportables. Pero eso ya no me importaba. Tenía que proteger a mi familia, la familia que había formado con Tom y Lily. Bethany tal vez una vez formó parte de eso. Pero ella eligió cortar el vínculo. Y por eso, tendría que vivir con las consecuencias. En cuanto a mí, lentamente estaba aceptando la nueva realidad. Mi familia había cambiado. Y yo también. El amor que sentía por mi hija. Y la forma en que me veía a mí misma como su protectora. Había cambiado algo profundo dentro de mí. Nunca permitiría que nadie le hiciera daño. Ni siquiera si eso significaba perder a personas en las que una vez creí que podía confiar. El futuro era incierto. Pero era mío para darle forma. Y con Tom a mi lado. Y Lily en mis brazos. Supe que superaremos esto. La familia. Con todos sus defectos. Nunca podría arrebatar el amor que compartimos. Ese amor era más fuerte que cualquier otra cosa. Y así. Seguimos adelante, juntos. Historia 2. Mi esposo nos dejó a mí y a nuestros hijos por su novia en línea. Solo para rogar que lo aceptáramos de vuelta. Hace 8 años. Mi vida se desmoronó. Mi esposo, Robert, me lanzó una bomba inesperada, se había enamorado de otra mujer. Alguien que había conocido en línea. Su nombre era Isabella. Y según él, era la mujer más atractiva que había visto. Esas palabras me destrozaron. Robert me confesó que llevaban hablando 3 meses y que se dio cuenta de que no era feliz en nuestro matrimonio. No tenía idea de que esto estaba sucediendo. Sí. Había estado distante. Pero lo atribuía al estrés del trabajo. Cuando finalmente admitió lo que pasaba, no podía creer lo que escuchaba. Dijo que nos amaba. Pero que no podía ignorar sus sentimientos por Isabella. Necesitaba dejarme. Conocerla en persona y ver qué sucedía. Estaba furiosa y con el corazón roto. Le pregunté si realmente estaba dispuesto a dejarme a mí y a nuestros 2 hijos por una mujer que ni siquiera había conocido en persona. Asintió. Me aseguró que nos apoyaría económicamente. Pero que tenía que seguir su corazón. Sentí que mi mundo entero se derrumbaba. Quería gritar. Suplicarle que se quedara. Pero podía ver en sus ojos que su decisión ya estaba tomada. Una semana después, empacó sus cosas y se fue. Me tocó explicarles a nuestros hijos. Emily, que tenía 9 años. Y Nathan, que solo tenía 4. Que su padre no volvería. Emily hizo 1.000.000 de preguntas que no podía responder. Mientras que Nathan se aferraba a mí. Percibiendo que algo estaba mal aunque no lo entendiera del todo. Estaba devastada. Pero no tuve otra opción más que seguir adelante por ellos. La partida de Robert me dejó destrozada. Pero nuestros amigos y familia nos apoyaron mucho. Mis padres me animaron a tomar acciones legales. Pero no tenía la energía ni los recursos. Los padres de Robert estaban tan sorprendidos como yo. Le rogaron que regresara. Pero él se negó. Con el tiempo, su presencia en nuestras vidas se desvaneció por completo. Mandaba dinero ocasionalmente. Pero nunca se acercó a mí ni a los niños. A medida que pasaron los años, me convertí en madre soltera. Trabajando incansablemente para proveer para Emily y Nathan. Fue difícil. Pero logré construir una vida estable para nosotros. Emily dejó de intentar contactar a su padre después de un tiempo. Y Nathan apenas lo recordaba. A pesar de todo, crecieron y se convirtieron en niños increíbles. Recientemente, el padre de Robert falleció y asistimos al funeral. El abogado de la familia me informó que el padre de Robert había dejado algo de dinero para los niños en su testamento. No era una gran cantidad, pero sí suficiente para cubrir sus estudios universitarios. Les compartí la noticia a Emily y Nathan. Y estaban emocionados. Por primera vez en años. Sentí que las cosas finalmente estaban mejorando. De repente, Robert me llamó.
Escuchar su voz después de 8 años fue surrealista. Me dijo que necesitaba reunirse conmigo con urgencia para discutir una oferta. No entendía por qué estaba buscando contactarme ahora. Pero sus súplicas insistentes fueron difíciles de ignorar. Acepté reunirme con él, decidiendo no decirles nada a los niños hasta saber de qué se trataba. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina. Cuando Robert entró, apenas lo reconocí. Se veía mayor, desgastado, y no como el hombre con el que me había casado. Al principio, la conversación fue incómoda, llena de charlas superficiales. Luego fue al grano. Admitió que las cosas con Isabella no habían funcionado. Resultó ser una madre soltera con una adicción al juego. Y su relación había sido un desastre desde el principio. Se quedó con ella por años por culpa. Pero después de la muerte de su padre, se dio cuenta de que la vida era demasiado corta para ser infeliz. Dijo que extrañaba a su familia y que quería volver. Robert me contó que su padre le había dejado una casa junto al lago. La misma en la que solíamos pasar nuestras vacaciones familiares. Quería venderla y usar el dinero para darnos una vida mejor. Prometió que, si lo aceptaba de regreso, nunca tendría que trabajar de nuevo y nuestra familia podría vivir en lujo. Lo miré, atónita. Después de abandonarnos por 8 años. ¿De verdad pensaba que podía regresar a nuestras vidas ofreciendo dinero como si fuera una especie de trato? Le dije a Robert que no podía olvidar los años en que nos dejó atrás. Le expliqué cómo había criado a los niños sola, trabajando sin parar para mantenerlos. Aunque la seguridad financiera era tentadora, no podía arriesgarme a que él nos hiciera daño de nuevo. Robert me suplicó que reconsiderara, insistiendo en que había cambiado. Pero me mantuve firme. Le dije que no. Cuando llegué a casa, decidí que era hora de contarles a Emily y Nathan sobre el regreso de su padre. Me senté con ellos y les expliqué todo. Emily, que ahora tenía 17 años, estaba furiosa y confundida. Recordaba el dolor de su ausencia y dijo que no quería que él volviera a su vida. Nathan, que tenía 12 años y apenas tenía recuerdos de Robert, dijo que estaba contento con cómo estaban las cosas y que no le importaba la oferta. Sus reacciones confirmaron que había tomado la decisión correcta. Más tarde hablé con mis padres, quienes habían estado presionándome para que aceptara a Robert de nuevo. Después de escuchar cómo se sentían los niños, admitieron que estaban equivocados y apoyaron mi decisión de seguir adelante. Unas semanas después, la madre de Robert reveló la verdadera razón detrás de su insistencia. Su padre había incluido una cláusula en el testamento que decía que Robert solo podía reclamar la casa junto al lago si se reconciliaba con su familia. Por eso estaba tan desesperado por recuperarnos. No se trataba de amor ni de redención, se trataba de la casa. Esta revelación me enfureció. Me di cuenta de que Robert no había cambiado en absoluto. Seguía siendo egoísta y estaba dispuesto a manipularnos para obtener lo que quería. Decidí tomar medidas legales y cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Contraté a un abogado para preparar los trámites de divorcio y bloqueé el número de Robert para que no pudiera contactarme más. Un par de meses después, contacté a Robert bajo el pretexto de reunirnos. Emily y Nathan querían obtener un cierre. Así que organicé un encuentro en un parque al que solíamos ir como familia. Cuando llegamos, Robert se veía nervioso pero esperanzado. La expresión de Emily era escéptica. Y Nathan se mantuvo cerca de mí. La conversación comenzó con Emily preguntándole directamente si había valido la pena dejarnos. Robert admitió que había cometido un terrible error y que se había dejado llevar por su enamoramiento con Isabella. Nathan intervino preguntándole por qué encontrar su propia felicidad era más importante que quedarse con sus hijos. Robert lucía avergonzado mientras explicaba que no estaba pensando con claridad y que había dejado que su crisis de mediana edad lo controlara. Compartió lo miserable que había sido su vida con Isabella. Pero la historia no conmovió a mis hijos. Cuando Robert intentó justificar sus acciones, Emily lo detuvo en seco. Le dijo que era demasiado tarde para disculpas y que su ausencia ya había marcado su vida. Nathan estuvo de acuerdo, diciendo que no necesitaba que Robert volviera para interrumpir lo que habíamos construido. La fortaleza de mis hijos me asombró. Y supe en ese momento que había tomado la decisión correcta. Le dije a Robert que nuestra familia había seguido adelante y que no lo necesitábamos ni a él ni a su dinero.
Le entregué los papeles del divorcio, dejando en claro que este era el final. Robert trató de argumentar, diciendo que realmente quería enmendar las cosas. Pero no le creí. Incluso cuando ofreció dividir las ganancias de la venta de la casa junto al lago. Emily intervino diciendo que no necesitábamos su caridad. Nathan añadió que ya teníamos todo lo que necesitábamos para ser felices. Cuando nos alejamos del parque tomados de la mano, sentí un inmenso alivio. Por primera vez en años. Me sentí libre. Mis hijos y yo ya no estábamos atados a los errores o manipulaciones de Robert. Desde ese día, nuestra vida ha continuado mejorando. Recientemente, fui ascendida en mi trabajo, lo que nos ha dado estabilidad financiera y un gran sentido de logro personal. He podido concentrarme en proporcionar lo mejor para Emily y Nathan, mientras los animo a perseguir sus pasiones. Emily pasa horas creando arte hermoso que llena nuestra casa con su talento. Y Nathan sobresale en el fútbol, con yo animándolo en cada partido. También he organizado que ambos empiecen terapia. Quiero que tengan un espacio seguro para procesar sus emociones y trabajar cualquier sentimiento persistente sobre su padre. Encontrar un terapeuta compasivo y experimentado fue una prioridad. Y estoy segura de que esto los ayudará a sanar aún más. En cuanto a Robert, no he tenido contacto con él desde que le entregué los papeles del divorcio. Sorprendentemente, Isabella intentó comunicarse conmigo, culpándome por su separación y acusándome de manipular a Robert para que la dejara. Su audacia era increíble, considerando que ella fue quien causó la ruptura inicial de mi familia. Le dije que reflexionara sobre sus propias acciones y bloqueé su número. Me niego a dejar que interrumpa la paz que he trabajado tan duro para crear. La madre de Robert, por otro lado, ha sido muy solidaria. Reveló que, debido a que rechacé la reconciliación con Robert, la casa junto al lago no irá para él. Fue como una justicia poética, sus elecciones egoístas finalmente lo alcanzaron. Ahora estamos enfocados en el futuro. Estoy planeando un viaje a Disneyland con los niños. Algo que hemos estado esperando con ansias durante mucho tiempo. Es hora de crear nuevos recuerdos llenos de alegría y seguir escribiendo nuestra propia historia. Una llena de amor, confianza y crecimiento. Este viaje ha sido doloroso, pero también me ha mostrado una fuerza que no sabía que tenía. Mis hijos y yo estamos prosperando. Y estoy orgullosa de la vida que hemos construido juntos. Hemos dejado el pasado atrás y seguimos adelante con esperanza y resiliencia. Este es solo el comienzo de un futuro más brillante para nosotros. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.